Bueno, el día de hoy vamos a ver notación exponencial. En muchos de los casos en matemáticas o en la vida real es necesario multiplicar un mismo número varias veces. Entonces, para evitar representar esa multiplicación de 5 por 5 por 5 por 5 por 5 por 5 por 5, se utiliza algo llamado notación exponencial, que es la base es el número el que se está multiplicando. En este caso, la base es 5. Y se va a representar como notación exponencial la cantidad de veces que se multiplica ese número por sí mismo. En este caso, el 5 tiene 1, 2, 3, 4 factores, ¿sí? Por lo tanto, se está multiplicando por sí mismo 4 veces. Entonces, su notación exponencial o la representación de esa operación es 5 a la 4 o 5 exponente a la 4 o 5 potencia a la 4. ¿Sí? Si tuviéramos a por a, sería a cuadrado, que se tiene la misma base. Si tuviéramos a por b, no se pudiera hacer ninguna la aplicación de la notación exponencial porque tendrían diferente base. ¿Sí? La base es el número que se está multiplicando por sí mismo. Entonces, para generalizar esto, se dice que si a es un número real y n es un número entero positivo, entonces la potencia de a es a la n, y donde es la multiplicación de n factores con el mismo número, en este caso la a, ¿sí? Y vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, menos 3 a la cuarta, esto se representa como menos 3, ese sería el primer factor, menos 3, por menos 3 que es el segundo factor, por menos 3 que es el tercer factor, y por menos 3 que es el cuarto factor, ¿sí? La ley de los signos me dice que menos por menos es más, por menos es menos, por menos es más. Entonces el resultado final es más, ¿sí? En el otro caso, se representa como menos 3 a la 4, entonces el signo se deja fuera de la notación exponencial y entonces tendríamos igual 1, 2, 3, 4 factores, tendríamos que multiplicar 3 por 3 por 3 por 3, eso me da 81, pero con el signo de afuera me daría menos 81. Un medio a la 5 sería multiplicar un medio por sí mismo 5 veces. ¿Sí? 1, 2, 3, 4 y 5. Y eso me da 1 por 1 por 1 por 1 por 1, 1. 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 32. Y esto en un momento dado también nos puede servir para simplificar algunas cosas. Por ejemplo, si tuviéramos 5 a la 4 por 5 a la 2, eso sería como si estuviéramos multiplicando 5 por 5 por 5 por 5, o sea, 5 por 4 veces 5, con 4 factores, y el otro sería 5 por 5, o sea, 2 factores de 5. Si lo agrupamos todos juntos, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 factores, o sea, tendríamos 5 a la 6, que es lo mismo que si hubiésemos hecho 5 por elevado a la potencia de 4 más la otra potencia que es 2. En caso de una división, por ejemplo 5 a la cuarta entre 5 a la 2, es como si tuviéramos 5 por 5 por 5 por 5 entre 5 por 5, o sea 5 a la 2. Es como si nosotros hubiésemos restado 5 a la potencia de 4 menos 2, o sea 5 al cuadrado. Y de aquí podemos generalizar, y al generalizar le vamos a llamar ley de los exponentes, que te dice que cuando dos números de la misma base con diferentes potencias, el resultado de eso va a ser la base con la suma de las potencias. O sea, a a la m por a a la n es igual a la m más n. Por ejemplo, si tenemos 3 al cuadrado
por 3 a la quinta, esto es igual a la 3 a la 2 más 5, o sea, 3 a la 7. Si nosotros tuviéramos 3 a la 5 entre 3 a la 2, esto sería 3 a la 5 menos 2, o sea, 3 a la 3. Si yo tuviera a la m elevado a la n, esto es a la m n. O sea, por ejemplo, si yo tengo 3 al cuadrado elevado a la quinta, es lo mismo que si yo tuviera 3 a la 10. Bueno, es 3 a la 2 por 5. 3 a la 10. Si yo tuviera a la b, a por b a la n, por ejemplo, 3 por 4 al cuadrado, es con lo mismo que si yo tuviera 3 al cuadrado por 4 al cuadrado. O 3 entre 4 al cuadrado es como si tuviera yo 3 al cuadrado entre 4 al cuadrado. ¿Ok? Y de aquí podemos también generalizar otra ley. Todo número elevado a la 0 es 1. O sea, esto es, si utilizamos la propiedad de la resta de los exponentes de a la m entre a la n, donde el resultado es a la m menos n, esto no es más que una parte o una continuación de eso. Por ejemplo, si tuviéramos a cuadrada entre a cuadrada, esto me da a la 2 menos 2, y esto es a la 0. O sea, es el número dividido entre sí mismo, y un número dividido entre sí mismo es la identidad, es 1. Así sea cualquier número. Si yo tuviera x a la 5 entre x a la 5, pues esto es 1, o es x a la 0. ¿Sí? Entonces todo número elevado a la 0 es 1. Lo único que hay que tener en cuenta es que la base no puede ser 0, porque eso estaríamos hablando de un número que divide a otro número entre 0, y eso es infinito. Entonces ese es un caso excepcional nada más. Para cualquier otro número que no sea el 0, la ley de a la 0 aplica. Ahora, también se puede representar un número que está en el denominador. ¿Sí? En vez de manejarlo como una fracción, yo lo puedo manejar como un número elevado a una potencia negativa. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener a la menos 5, y eso es igual a 1 entre a la quinta. Y si yo tengo 1 entre a la 3, yo lo puedo poner como a la menos 3. Eso es lo que nos dice esta otra propiedad.